Buenas tardes con todos, estimados doctores, estimadas doctoras. Soy el docente Freddy Valenzuela Elizarbe. Voy a estar a cargo de esta charla y en primer lugar quiero agradecer la gentileza que ha tenido la Conservación Amazónica y CERFOR por invitarme a intervenir en esta charla, compartir algunas ideas con ustedes, especialmente a la doctora Sonia María González Molina y también a la doctora Ariana Bonilla, que ha tenido la gentileza de comunicarse conmigo para invitarme, reitero, a esta charla o este curso. Dicho esto, en segundo lugar voy a compartir unas PPTs que he trabajado precisamente con ocasión de esta charla para que podamos tener una línea precisamente de esquema que nos permita guiarnos sobre los temas que vamos a abordar en esta ocasión. Bien, el título de la charla es Aspectos relevantes en la investigación del delito de minería ilegal. Y he coordinado para tratar este tema precisamente porque en la actualidad, como ustedes saben muy bien, es un tema que está generando bastante debate a propósito de los hechos que lamentablemente están ocurriendo en Patás, incluso con personas fallecidas. Entonces, dentro de este contexto, conocer cómo se debe combatir desde el proceso penal la minería ilegal resulta fundamental. Es evidente, doctoras y doctores, que no es suficiente el proceso penal para combatir la minería ilegal. Se requiere que se adopten otras medidas desde el gobierno, que la policía realice una labor adecuada, pero desde luego el proceso penal también va a contribuir si se realiza una persecución penal eficaz para luchar, combatir contra este delito que afecta gravemente al medio ambiente y que además trae consigo otro tipo de delitos: extorsión, secuestro, trata de personas, prostitución, entre muchos otros. De tal manera que dentro de este contexto, reitero, he considerado conveniente, relevante, que podamos compartir algunas ideas sobre cómo debería, desde mi experiencia en esta materia, investigarse el delito de minería ilegal para que esta investigación sea eficiente. Y dentro de este contexto, como primer punto, debemos recordar, repito, ustedes esto lo tienen bastante claro, doctores y doctoras, pero es importante hacer referencia que en la actualidad, como ya es, digamos, algo incuestionable, algo indiscutible, la sociedad ha cambiado significativamente y esto implica una transformación en nuestro modo de ver o de concebir el desarrollo de un proceso penal. Es decir, debemos abandonar la concepción tradicional que se tenía de un proceso penal, precisamente porque en la actualidad existe la necesidad de combatir criminalidad organizada nacional e internacional. Y dentro de este contexto también los delitos ambientales, que anteriormente eran algo realizado de manera individual, ahora se está realizando a través de unas organizaciones criminales. De tal manera que en concreto el delito de minería ilegal no puede ser analizado como si se estuviera hablando de mineros artesanales quienes están incurriendo en un supuesto delito de minería ilegal, sino propiamente de grupos organizados que están lucrando a través de la actividad de minería ilegal. Un ejemplo evidente de lo que estoy afirmando es lo que ocurrió lamentablemente hace algunos meses, o bueno, hace algún mes, en diciembre, concretamente el año pasado, en Patás, donde en realidad ingresaron un grupo de personas y mataron a trabajadores de una empresa minera. Esto, desde luego, es intolerable y precisamente dentro de ese contexto hay la necesidad de tener una concepción distinta de cómo se debe entender el proceso penal para que tengamos eficiencia en la persecución penal de todos los delitos y especialmente de la minería ilegal. Evidentemente, dentro de este contexto, la tecnificación, la forma de cometer delitos ha variado significativamente. Las personas se organizan adecuadamente, utilizan tecnología muy avanzada con el propósito no solamente de cometer el delito, sino fundamentalmente de no ser descubiertos en la perpetración de un hecho delictivo como es la minería ilegal. Y dentro de esto vamos a ver luego que cumple un papel importante la distorsión que se ha realizado del REINFO, del Registro de Formalización Minera.
que lejos de poner orden respecto a la minería informal, lo que ha generado es que se tengan mayores elementos o que las personas que se dedican a esta actividad tengan mayores elementos para generar impunidad en la persecución por el delito de minería ilegal, porque se ha entendido, lamentablemente, en algún sector de la fiscalía, que el solo hecho de que estas personas cuenten con el reinfo es suficiente para que no se les pueda investigar por el delito de minería ilegal. Vamos a ver que esto no es así, que en realidad requiere hacer interpretaciones que se ajusten a lo que se buscó, a lo que se pretendió con la implementación de la formalización minera y cómo a partir de esta interpretación sí podemos establecer y sí podemos sostener válidamente que una persona que incluso esté en proceso de formalización puede incurrir en minería ilegal. El profesor español de la Universidad de Barcelona, Aníbal Fenol, creo que lo ha dicho con bastante acierto, que afrontar los casos que actualmente se están dando, están ocurriendo, no pueden ser enfrentados de la misma forma como se solía hacer cuando surgió el proceso penal. Desde luego que en su momento, cuando surge el proceso penal, se pensaba para combatir delitos de menor entidad, o incluso se podría decir delitos de bagatela, ¿cierto? Hurto, receptación, pero delitos de menor entidad, lesiones, incluso homicidio, pero que en todo caso para su investigación no requería mayor complicación. Sin embargo, en la actualidad, por lo afirmado, por cómo está cambiando la delincuencia, se requiere una respuesta político-criminal diferente de parte del Estado que permita, insisto con esto, combatir eficazmente la delincuencia y específicamente, en este caso, el delito de minería ilegal. Sabemos que nuestra Constitución ha establecido expresamente que hay un derecho fundamental de protección al medio ambiente. Es decir, que todo ciudadano tiene el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para que pueda desarrollar libremente su vida. Y esto se encuentra, desde luego, reconocido en el artículo 2, inciso 22 de nuestra Constitución. A partir de este conocimiento o de este reconocimiento de que la salud ambiental o la protección del medio ambiente es consustancial para tener una vida saludable en nuestro país, se ha establecido efectivamente que ambiente o sus componentes comprende a los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural que en forma individual o asociada conforman el medio en el que se desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las personas y conservación de los recursos naturales. El Tribunal Constitucional, en el expediente 04-2011, proceso de inconstitucionalidad/TC, ha manifestado de manera clara que desde una perspectiva constitucional se tenga que considerar el medio ambiente como un componente esencial para el pleno disfrute de otros derechos. Es decir, si uno quiere gozar del derecho a la salud, del derecho a la vida incluso, es consustancial, además, que se tenga una protección especial del medio ambiente. Bien, ¿y cuáles son los delitos contra el medio ambiente? Son diversos delitos que van desde el 304 y 305 del Código Penal hacia adelante. Pero en este caso, solamente quiero hacer referencia al delito de minería ilegal, obviamente sus formas agravadas y los delitos que se derivan precisamente de la comisión de este hecho delictivo. En concreto, solamente una parte muy sencilla, muy primaria, si se quiere, de qué es lo que consiste el delito de minería ilegal. Seguramente ya habrán otros docentes que exploren, que profundicen sobre en qué consiste el delito de minería ilegal y sus alcances. En mi caso, solamente me corresponde hacer una referencia
eh, muy puntual porque me voy a enfocar principalmente en la fase de investigación, es decir, en las técnicas o en el modo en que debe investigarse este delito con el propósito, repito, de lograr resultados concretos. Se afirma que el delito de minería ilegal es un delito común, es decir, no se requiere cualidad especial para que un agente pueda cometer el delito, pueda perseguirse a una persona por la comisión de este delito. ¿Y qué sanciona? Concretamente aquellas actividades de exploración, extracción o explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos que se ejecutan sin contar con autorización de la entidad administrativa competente o que se encuentren fuera de un proceso de formalización y que puedan causar perjuicio. Eso es fundamental, que puedan causar perjuicio, alteración o daño al medio ambiente. Muchas veces la fiscalía se concentra en probar la primera afirmación de que se está realizando la actividad de exploración, extracción o explotación y sin embargo descuida la posibilidad de acreditar el perjuicio, el daño o la alteración al medio ambiente que de manera efectiva o de manera potencial se había realizado como consecuencia del delito de minería ilegal. Entonces, es importante tener en consideración estos aspectos para que no pueda haber un desfase que impida lograr un resultado favorable cuando se persigue un delito de minería ilegal. Pero además aquí, como se ha visto, el, las conductas proscritas, es decir, las conductas que se sancionan como minería ilegal son exploración, extracción o explotación. Esto es fundamental tener en consideración porque hay en algunas ocasiones, y esto también es importante tener en consideración, que se estaría realizando no estas conductas, sino cateo y prospección, que son justamente actividades dentro de la lógica de obtener información valiosa para establecer que un determinado lugar tiene o no minerales. Entonces, dentro de ese contexto, el cateo y prospección, que no está sancionado o que no está comprendido dentro del delito de minería ilegal, porque no requiere autorización de ente administrativo, es importante tener en consideración que, sin perjuicio de eso, sí puede ocasionar la comisión de otros delitos, pero no de minería ilegal. Para el delito de minería ilegal se requiere que necesariamente, como actos típicos, se realice la exploración, la extracción o la explotación. Pero el cateo de prospección, que es previo a la exploración, se, es, desde el punto de vista del delito de minería ilegal, quedaría como un acto impune. Impune, repito, desde el punto de vista de minería ilegal. Sin embargo, si una persona que está realizando cateo o prospección ingresara a un predio en el que no tiene autorización, que no es titular de ese predio y se dedica a hacer actividades de cateo o prospección, ciertamente no habría cometido el delito de minería ilegal, pero puede cometer el delito de daño, está en el artículo 105 del Código Penal, o el delito de usurpación, que está en el artículo 202 de nuestro Código Penal. De tal manera que es importante hacer esta distinción. ¿Cuándo estamos en cateo? ¿Cuándo estamos en prospección? Yo he conocido de casos en los que se ha discutido expresamente si en un caso estamos ante una actividad de extracción o solamente de cateo o prospección. Por ejemplo, un ingeniero de minas indicó que en realidad por la cantidad de volquetadas que había sacado de esta zona mineralizada, en realidad no estábamos hablando de una cuestión de cateo prospección, sino propiamente de una actividad de extracción. Sin embargo, la ingeniera de la autoridad de la GREM, que fue convocada a declarar como especialista, dijo, bueno, a mi juicio esto es cateo y prospección. Entonces, es importante que en estos casos se recurra a técnicas especializadas, a conocimiento especializado de los profesionales competentes
ingeniero de minas, ¿cierto? Puede ser también un ingeniero metalurgista, que permitan establecer si una determinada actividad es cateo o propiamente ya estamos en exploración o extracción, porque en función de eso depende si estamos o no frente al delito de minería ilegal. Como un dato importante, que seguramente también ya lo conocen, recientemente ha habido cambios importantes que van a permitir, a mi juicio, combatir desde el punto de vista administrativo de manera más eficiente el tema de la minería ilegal. Este es el caso, por ejemplo, del decreto legislativo 1607 que ha modificado la ley contra el crimen organizado, ley 30.077, y ha establecido dos cuestiones esenciales. En primer término, le ha manifestado a la persona que está en proceso de formalización que tiene un plazo máximo de 90 días para presentar un contrato o un permiso de parte del titular de la concesión en la que está realizando su labor, que precisamente le esté autorizando a realizar dicha actividad. Y si no lo hiciese en dicho plazo, la exclusión del reinfo será automática. Pero no solo eso, sino que también le ha otorgado a la empresa o al titular de la concesión que en ese mismo plazo de 90 días pueda informar al MINEM si tiene o no voluntad de realizar un contrato de cesión de concesión con el minero que está realizando actividad en su zona concesionada. Si la empresa minera informa al MINEM dentro del plazo otorgado o la persona física o jurídica que está en proceso de formalización no presenta un contrato, un permiso al que ha llegado o un acuerdo al que ha llegado con el titular de la concesión para continuar con su proceso de formalización, definitivamente será excluido de manera automática y pasará, sin lugar a dudas, de ser un minero informal a ser un minero ilegal. Pero no solo eso, aquí lo que corresponde además, que es lo que ya afirmaba a un inicio, ¿no? En la fiscalía, seguramente no es el caso de ustedes, doctores y doctoras, en algunas ocasiones se ha manifestado que el solo hecho de tener el reinfo impide que las personas puedan ser perseguidas por el delito de minería ilegal. Si una persona me saca el reinfo, inmediatamente la fiscalía dice, ok, ya no puedo seguir investigando porque está en proceso de formalización. Esto es parcialmente correcto, porque además de establecer que tiene reinfo, se tiene que analizar dos cosas. Primero, si está en una zona restringida y segundo, si está respetando los en los lugares en los que ha indicado, según su declaración ante la autoridad administrativa, que está realizando la actividad minera. Es decir, si está respetando las coordenadas que ha indicado cuando ha hecho la declaración jurada de estar realizando actividad minera en una zona en particular. ¿Y por qué es importante, en primer lugar, establecer que si se trata de una zona restringida o no? Porque la norma administrativa expresamente establece que no se puede lograr la formalización minera si es que la persona está en una zona restringida. Es decir, si yo conozco, si yo sé que esa zona, porque es de acceso público además, si esa zona está concesionada a una empresa o cualquier persona, yo no puedo ir y realizar actividad minera y someterme al proceso de formalización con la intención de formalizarme en algún momento, porque no es posible que uno pueda lograr la formalización minera cuando está en una zona restringida, salvo que el titular de la concesión, pero esto se tendría que realizar con antelación a ingresar a realizar la actividad, te otorgue el permiso, hay un contrato de cesión para que precisamente solo en esas circunstancias uno pueda realizar la actividad
sin incurrir en delito en dicha zona y luego pueda lograr la formalización. Pero si esto no ocurre, repito, estamos concretamente en una zona restringida que para los efectos de establecer si es un delito de minería ilegal podríamos denominarlo incluso zona prohibida, aún comprendiendo que zona prohibida es, en la norma se refiere a otros supuestos, ¿no? Zonas arqueológicas, entre otros supuestos. Pero en cualquier caso, zona restringida para efectos únicamente de ser claros o de clarificar esta situación, podríamos decir, es zona prohibida si es que previamente no se ha tenido la autorización, el permiso o el contrato con el titular de la concesión. De tal manera, si se establece que la persona, a pesar de que tiene reinfo, está en una zona restringida, estaríamos hablando en buena cuenta de que esta persona sí está incurriendo en minería ilegal. Porque claro, si no lo interpretamos de este modo, cualquier persona puede ir, se posesiona de un predio, de un lugar concesionado a la empresa minera, luego hace su declaración jurada de que quiere formalizarse. Bueno, ahora ya no se puede, pero en su momento se podía hacer ante la autoridad competente y lo único que tiene que hacer es, bueno, esperar, ¿cierto? Esperar hasta que el, la GREN o la DREM de oficio o a pedido de parte lo excluya del RENFO y recién a partir de este momento, si continúa con la actividad, podría incurrir en un delito de minería ilegal o, de lo contrario, simplemente sería impune un acto que ha generado no solamente perjuicio al medio ambiente, perjuicio al Estado por el tema de los impuestos e incluso por la afectación de los recursos y las reservas, también generó afectación a la empresa minera. Entonces, desde esa perspectiva, desde luego, debo enfatizar que aquella persona que está en una zona restringida está cometiendo, a mi juicio, delito de minería ilegal. Y en cuanto al otro punto que es fundamental analizar, es, como ya lo había indicado, que se establezca si estamos frente a un supuesto del respeto o no de las coordenadas indicadas cuando se realizó la declaración jurada ante la autoridad competente. Porque ha ocurrido, y esto ya se ha probado a través de constataciones fiscales, a través de actividades que se llevan a cabo producto de una inspección fiscal, que muchas veces los mineros en proceso de formalización, entre comillas, ni siquiera respetan las coordenadas que han indicado, sino que se van más allá de lo que han indicado en su reinfo. En su reinfo dicen, estoy realizando mi actividad minera en esta cuadratura, según estas coordenadas, pero para los efectos en la práctica, se advierte que están en una zona distinta. Y esto ocurre muchas veces porque hay filtración de información, por ejemplo, incluso en empresas formales, y como estas personas toman conocimiento, no de manera correcta, desde luego, de la existencia de una zona de alta ley, lo que hacen es salirse de su cuadratura, salirse de la zona que han declarado según sus coordenadas ante la autoridad administrativa y acudir a aquel punto en el cual simplemente están el mineral de alta ley y, evidentemente, está en ese supuesto cometiendo el delito de minería ilegal. Para poner un ejemplo extremo, yo puedo tener mi reinfo para hacer actividad minera en Ayacucho, ¿cierto? Y lo he declarado según mis coordenadas, según mi declaración jurada, dice, tengo reinfo para hacer actividad minera en Ayacucho. Pero ese reinfo no me puede autorizar a hacer actividad minera en Patás, no me puede autorizar a hacer actividad minera en Cajamarca. Es decir, solo me autoriza en todo caso, para efectos de no incurrir en delito de minería ilegal, solo me autoriza hacer, si es que incluso no es zona restringida, hacer actividad minera en los puntos en los que yo he declarado expresamente ante la autoridad administrativa. Si yo me salgo de esa zona, me convierto inmediatamente en minero ilegal. Dejo de ser minero formal o minero en proceso de formalización para convertirme en minero ilegal. Y esto, doctores, es fundamental que se tenga en consideración porque lamentablemente en algunos casos, repito, la policía no lo, la fiscalía no lo entiende así
y lo que genera en buena cuenta es actos que claramente son de minería ilegal, se convierten en actos impunes. Y finalmente, el Decreto Supremo 143/2023 ha creado la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente con el propósito de realizar el seguimiento de la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal. Es una comisión que está conformada por el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, entre muchos otros, que me parece algo importante porque lo que está haciendo es tomarse en serio la lucha contra la minería ilegal. Pero desde luego, la sola creación, la sola promulgación de leyes no cambia realidades. La promulgación, por ejemplo, del decreto legislativo 1607, si es que no hay voluntad expresa del ministerio, del MINEM, y toma cartas en el asunto y realiza actividades claras y oportunas, en realidad no va a cambiar nada de lo que estamos indicando. Por eso es que hablando con colegas que trabajan en empresas mineras o con algunas empresas con las que trabajamos también, se ha enviado las cartas inmediatamente al MINEM y lo que estamos esperando es que se pronuncie. Porque claro, si enviamos las cartas y luego no se pronuncian con la exclusión automática, porque se ha expresado en las cartas que no hay voluntad de firmar contrato, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso es un problema de gestión que debe resolverse. Técnicas especiales de investigación. Las técnicas especiales de investigación es importante tener en consideración, vienen ya recomendadas su incorporación a los ordenamientos jurídicos desde el artículo 20 de la Convención de Palermo, que ha establecido que por técnicas especiales de investigación estamos haciendo referencia a la entrega vigilada, a la vigilancia electrónica, a operaciones encubiertas, a la delación premiada, entre muchas otras técnicas que van a permitir una lucha, un combate con mayor eficiencia, eficacia en contra de determinados delitos. Haciendo eco justamente de esta convención, en la ley 30.077, nuestro legislador prescribe y autoriza el uso de técnicas especiales de investigación con la única exigencia de que éstas resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de los hechos penalmente relevantes. Y esto es fundamental que así sea, porque efectivamente el principio de razonabilidad y proporcionalidad es lo que justifica cualquier intervención en los derechos o en las actividades que una persona física o jurídica lleva a cabo. Dicho en otros términos, vamos a combatir contra la delincuencia a partir de las técnicas especiales de investigación, pero vamos a hacerlo respetando cada uno de los derechos fundamentales. No se puede, en consecuencia, bajo el argumento de estar combatiendo el delito, cometer excesos o arbitrariedades. De allí que, reitero, el principio de proporcionalidad y razonabilidad resultan fundamentales para que podamos, de un lado, llevar a cabo una persecución eficaz, pero de otro lado, teniendo límites que son inquebrantables, que en concreto, este límite consiste en respetar de manera insoslayable los derechos fundamentales. La Corte Suprema también, en un acuerdo, en una casación del 2018, ya ha reconocido, ya ha manifestado la importancia de que cuando se investigan organizaciones criminales se tengan que recurrir a técnicas especiales de investigación. Del mismo modo, en el Acuerdo Plenario 10/2019, cuando distingue la Corte Suprema entre banda criminal y organización criminal, ha establecido que las técnicas especiales tradicionales son insuficientes, carecen de efectividad frente a la delincuencia organizada. Esto es, doctoras y doctores, lo que afirmaba al iniciar esta charla. Debemos cambiar el chip, debemos cambiar la mentalidad. Las técnicas tradicionales, las técnicas comunes que se llevaban a cabo anteriormente,
son claramente insuficientes para combatir la gran delincuencia. El Tren de Aragua y todos los grupos organizados que actualmente existen, no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo, no van a ser combatidos con técnicas tradicionales, sino que debe necesariamente recurrirse, como dice la Casación 599-2018, a técnicas especiales de investigación. ¿Cómo se aplica las técnicas especiales de investigación? Desde luego, como también lo ha expresado el Acuerdo Plenario 10-2019, va a depender del caso, ¿cierto? No es que en todos los casos y de manera automática e irreflexiva tengamos que acudir a las técnicas especiales de investigación. Se va a requerir si un caso concreto así lo exige o no. Ese análisis es imprescindible porque podemos, desde luego, establecer líneas generales o criterios generales, pero para emplear una técnica especial de investigación se requiere analizar el caso en particular. Y desde luego, como ya se había indicado también, se debe emplear respetando los principios claves: razonabilidad, que es entendido como no arbitrariedad por la Corte Suprema, y proporcionalidad, entendida como necesidad de disponer esta técnica especial de investigación. Y en este contexto, además, se debe indicar que es obligatorio, ojo, obligatorio la cooperación de todas las instituciones y organismos del Estado, funcionarios y servidores públicos, para que pueda tener eficacia la aplicación de las técnicas especiales de investigación. ¿Ok? Esto es fundamental. Y por eso en este contexto me permito llamar la atención a que debe trabajarse de manera coordinada entre la policía y la fiscalía. Si no hay un trabajo coordinado entre estas dos entidades, entre estos dos actores principales en la labor de investigación, desde luego que no se va a lograr ningún resultado favorable. Puede, desde luego, hacerse el intento, modificarse, crearse normas, pero si la policía y la fiscalía no trabajan de manera coordinada con un fin único, que es combatir la delincuencia, desde luego que no se va a lograr resultados concretos. Aquí no importa, en cualquier caso, quién manda, quién dirige, quién no dirige. Lo razonable es que se pongan de acuerdo sobre la base de los argumentos, en todo caso, la autoridad de los argumentos, no la autoridad del cargo. Eso es fundamental tener en consideración para que podamos llevar a cabo una investigación adecuada y aplicar también, como corresponde, las técnicas especiales de investigación. Por ejemplo, la Guía Legislativa para la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada afirma que por técnicas especiales de investigación se entienden las técnicas para reunir información sin alertar a la persona a la que esa acción va dirigida, que aplican los funcionarios de los servicios encargados de hacer cumplir la ley y con el objetivo de detectar e investigar delitos y sospechosos. Aquí la clave entonces es hacer una actividad sin necesidad del conocimiento desde un inicio de parte de el sujeto que está investigado, porque de lo contrario lo que va a ocurrir es que se frustre la investigación, ¿cierto? Por eso es fundamental, en principio, que la Fiscalía diseñe una estrategia de investigación con el apoyo, con el asesoramiento de la policía y que pueda implementarse oportunamente con el propósito, repito, de combatir eficazmente el delito de minería ilegal. La delación premiada, colaboración eficaz o la ley de arrepentimiento es una técnica especial de investigación. Se ha discutido, desde luego, si es un proceso, un procedimiento, es lo que afirma el profesor San Martín, lo que afirma el profesor Asensio Mellado. Sin embargo, debemos tener claro, es un método de investigación, es un método a través del cual se obtiene información relevante de parte de una persona que también ha participado
de la comisión de un delito. Es una persona que nos va a proporcionar información valiosa, sometiéndose precisamente a la delación premiada, y la fiscalía valorará adecuadamente qué tan relevante es esa información proporcionada, si esta información ha sido corroborada, y en función de ello le otorgará un beneficio a la persona delatora. Pero en cualquier caso, debe quedar claro que se trata de una técnica especial de investigación dudosa, de una técnica especial de investigación que genera problemas desde el punto de vista de su credibilidad, de la veracidad de lo que está afirmando, porque es una declaración interesada, porque busca obtener un beneficio, y en esa medida, teniendo claro eso, se debe establecer medidas que impidan el uso indebido de esta técnica o de este mecanismo. Ya tenemos la mala experiencia de los 90, cuando la ley de arrepentidos se utilizó indebidamente por parte de la policía, que generó luego la condena de inocentes, y cómo tuvo incluso que crearse una comisión dirigida por el padre Hubert Lanciers para dejar en libertad a personas condenadas injustamente por la declaración de los arrepentidos. Si no queremos que esto se pueda replicar en la actualidad, hay que utilizar la delación premiada. Lo recomienda la Convención de Palermo, lo recomiendan la mayoría de los países. Es innegable que tenemos que acudir a la delación premiada, pero con precaución, con cautela, con cuidado, adoptando las medidas necesarias que nos permita utilizar este mecanismo, pero sin incurrir en arbitrariedad, sin lesionar derechos fundamentales. El tema del agente encubierto, que seguramente ustedes ya lo han utilizado, que se ha utilizado por algunos de ustedes, es una técnica también especial de investigación prevista en el artículo 341 del Código Procesal Penal, y es necesario que se recurra a esta técnica especial de investigación cuando se investiga una organización criminal que que está todavía cometiendo actos delictivos. Cuando hablamos de agente encubierto, a diferencia de la delación premiada, se hace referencia a un sujeto que no forma parte de la organización, pero que se va a infiltrar, que generalmente es un policía, que se va a infiltrar para conocer desde adentro cómo funciona la organización criminal, quiénes forman parte de la organización criminal, cómo está estructurada la organización criminal, y qué medidas y cómo deben obtenerse pruebas que permita desarticular y sancionar a esta organización criminal. Evidentemente, incluso esta persona puede cometer delitos producto de haberse inmiscuido, por haber ingresado a la organización criminal, pero es una conducta impune. No va a ser sancionado los actos que lleve a cabo este agente encubierto. ¿Por qué? Porque se encuentra amparada en la causa de justificación de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. El policía que se infiltra y realiza determinadas conductas que están proscritas en el Código Penal, pero lo está haciendo bajo el amparo de que está cumpliendo un deber. La nota característica del agente encubierto consiste en que se presenta, esto lo hizo un profesor español, un doble engaño. Hay un engaño en su identidad y en su intención. Evidentemente, la organización criminal no conoce la identidad del agente encubierto, y a su vez no conoce cuál es la intención al momento de ingresar a la organización criminal, que básicamente no es generarle mayores réditos ni colaborar con la actividad que está realizando la organización criminal, sino encontrar elementos de convicción, establecer la forma en la cual se puede destruir a esta organización criminal. Otra técnica especial de investigación es la videovigilancia. Puede disponerse como medida de prevención o como acto de investigación, y que es fundamental que se disponga en determinados casos. Es fundamental
que se lleva a cabo, por ejemplo, cuando se investiga una organización criminal dedicada a la actividad de minería ilegal. ¿Por qué? Porque se puede establecer la trazabilidad del mineral, de dónde se saca, hacia dónde se traslada, quién es el que comercializa, quién es el receptor, cómo se procesa, cómo se hace el proceso de refinamiento, entre muchas cosas. Y para hacer eso se requiere necesariamente recurrir a la videovigilancia. Es decir, una actividad que sin conocimiento de los actores, de las personas que están incurriendo en el hecho delictivo, la policía lleva a cabo con el propósito de generar toda la cadena, de identificar a las personas, de conocer la modalidad del delito y, desde luego, de conocer a todos los actores, a todos los responsables del hecho delictivo. El tema del control policial previsto en el 206 me parece sumamente interesante. No es propiamente una técnica especial de investigación, pero es un acto de investigación o un acto que debe desplegar la policía con conocimiento o comunicando a la fiscalía para identificar a las personas que están transitando por un determinado lugar, por una zona, evidentemente, que se conoce ya previamente que es una zona de tránsito de la minería ilegal, por ejemplo. Si hay determinadas rutas, por ejemplo en Patás, por ejemplo en Puquio o en Cajamarca, determinadas zonas, que sabemos que solamente hay una ruta, que si se pone un control en esa ruta para establecer y el control de, de los camiones de minerales, de las sustancias prohibidas que se están llevando para realizar la actividad de minería ilegal, definitivamente ayudaría muchísimo a combatir el delito de minería ilegal. Luego también está el tema de la geolocalización. Evidentemente, esto lo que va a permitir es establecer la presencia de una persona en un determinado lugar, establecer las conexiones, las vinculaciones, y con ese propósito debe disponerse cuando sea estrictamente necesario. Evidentemente se requiere autorización judicial porque estamos hablando de la afectación del secreto de las comunicaciones. Las otras actividades no. La videovigilancia puede requerirse autorización judicial si es que se va a hacer en una zona cerrada, en una zona que está protegida por el derecho a la intimidad o la inviolabilidad del domicilio. Pero si no es así, no se requiere autorización judicial. Pero en el secreto de las comunicaciones, la geolocalización, desde luego que es fundamental que se requiera la autorización judicial. Es importante tener en consideración el caso Radnburg versus USA de 1957, que reconoce que la intervención de comunicaciones con el consentimiento de uno de los participantes le da validez y eficacia jurídica a pesar de la no existencia de autorización judicial. Bien, también es importante, ya para ir terminando, que la fiscalía oportunamente pueda recurrir a las medidas cautelares. Muchas veces nosotros nos preguntamos y consideramos que las medidas cautelares están previstas exclusivamente en el Código Procesal Penal. Y esto no es así, porque en lo que se refiere a la minería ilegal, está regulada en el artículo 314C la posibilidad de que pueda solicitarse y disponerse una medida cautelar, que consiste básicamente en la suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, así como las otras medidas cautelares que correspondan. De manera que es fundamental que se evalúe, obviamente que se cumplan con los presupuestos, la apariencia de delito, el peligro de la demora, ¿cierto? Como dos presupuestos fundamentales de las medidas cautelares, y si se cumplen, la Fiscalía debería solicitar oportunamente que se lleven a cabo que se disponga esta medida cautelar, porque sería un modo adicional para combatir contra la minería ilegal. Porque muchas veces somos conscientes de esto, la exclusión que pueda disponer la MINEM, por ejemplo, porque falta el contrato de concesión o el contrato de cesión, esa exclusión no es que va a generar que al día siguiente la persona diga, bueno, como ya me excluyeron, voy a dejar de realizar la actividad minera. Porque como yo soy consciente que ahora sí estoy como minero ilegal, voy a dejar de realizar la actividad extractiva de minera. Esto es irreal. Las personas van a continuar laborando y van a continuar con su actividad, porque el provecho económico que obtienen es de una cantidad
significativa que ellos no están en condiciones, no están dispuestos a perder. Aún a costa de cometer un delito, ellos van a seguir realizando la actividad minera. Ahora sí, con mayor claridad, ilícita. Pero antes también era ilícita, porque no tenían la concesión ni tenían la autorización del titular de la concesión para realizar actividad minera. Como hemos dicho, es una zona restringida y por tanto también es minería ilegal. Pero en todo caso, la medida cautelar va a coadyuvar con esta lucha, con este combate contra la minería ilegal. Tampoco es que desde que el juez le ordene, ¿cierto?, absténgase de realizar actividad contaminante porque usted está incurriendo en minería ilegal, inmediatamente la persona física va a paralizar sus actividades. Tampoco es eso, pero ya se estaría generando la posibilidad de que se cometa otro delito, ¿cierto? Desobediencia a la autoridad, por ejemplo. Entonces, es importante. Y para finalizar, doctores, para mantenerme en el tiempo otorgado, el tema de iniciar las investigaciones de forma secreta. Algún profesor, el profesor López Ortega, por ejemplo, un profesor español con el que hablaba, me indicaba, debe investigarse como en Estados Unidos, en secreto. Se investiga por mucho tiempo en secreto, se va recabando información y cuando ya se tiene toda la información, se le pone en conocimiento a la persona. Dice, esta es la información que obtuve, ahora tienes la posibilidad de defender. Pero en esa obtención, obviamente con autorización judicial, respetando el principio de razonabilidad y proporcionalidad, él no he vulnerado derechos, solamente no le puse en conocimiento para que no pueda, digamos, entorpecer la investigación. Por eso es importante, bajo esa misma lógica, que en determinados casos debidamente justificados, el fiscal pueda disponer investigaciones de modo secreto, por 120 días, por 8 meses, para que a partir de ahí recién se le comunica al imputado, pero ya teniendo información valiosa, porque si desde el primer día se le notifica, definitivamente van a poner trabas, van a hacer cualquier acto que impida una investigación eficaz. Desde luego aquí hay que sopesar, ¿no? Hay que poner en la balanza investigación eficiente y derecho de defensa. Y a partir de realizar ese test de proporcionalidad, se tendrá que decidir si en ese caso se justifica realmente iniciar la investigación de forma secreta. Doctoras y doctores, estas son algunas ideas que he querido compartir con ustedes, que pongo a vuestra consideración, a vuestro análisis, para las críticas, las recomendaciones que correspondan, con el propósito de seguir contribuyendo con ideas para combatir la minería ilegal en particular y todos los delitos en general. Porque estas técnicas especiales de investigación no solamente son para investigar el delito de minería ilegal, sino todos aquellos delitos complejos que requieran necesariamente de acudir a estas técnicas especiales de investigación. Les agradezco profundamente su gentil atención y también la invitación que se me ha realizado y quedo a vuestra disposición para las preguntas y las interrogantes que puedan existir. Muchas gracias.